Ok, bueno. Disculpas por el atraso hoy día. No fue un día normal. Hoy día vamos a hacer la última clase de paralelismo y concurrencia y sincronización y eso. Entonces la clase de hoy, la misión es mostrarles y hacerles sentir más fuertemente todavía de que en realidad esto es más difícil de lo que parece. Entonces traje dos ejemplos que parecen más o menos obvios y fáciles de hacer y que uno se da cuenta rápido de que por una parte están malos y por otro lado no era obvio ver que estaban malos y tampoco es obvio corregirlos, ¿no? Entonces uno era lo que habíamos visto en la clase pasada, este está publicado y lo hemos estado mirando hace algún tiempo, que en el fondo era la idea de usar dos logs, uno de llenos y uno de vacíos, solamente para un arreglo de buffers, y la idea era solo devolver la llave correspondiente cuando ya se habían buffers vacíos o habían buffers llenos, por lo tanto en algún momento podrían estar las dos llaves puestas, y parecía una buena idea, ¿no es cierto? Parecía que por lo menos, incluso si había solo un productor y solo un consumidor, era algo que parecía que debería funcionar, ¿no? Sin embargo, incluso con un productor y un consumidor no funciona. En general, los problemas ocurren en los límites, ¿no? En el otro ejemplo que vamos a ver es lo mismo. Básicamente, si uno toma un escenario en que están todos los buffers llenos, si esta escribiera sería mejor. Ahí. Entonces tenemos básicamente, imagínense, digamos, todos estos buffers ocupados y queda un solo buffer libre, ¿no? En general, tanto esa situación como la que queda uno solo, por ejemplo, son las situaciones simétricas que son complicadas. Entonces están todos llenos, entonces llega el productor que en el fondo va a generar el último buffer disponible, y entonces vamos a dejarlo que haga 1, 2 y 3, digamos, que son las tres primeras instrucciones del productor. Si miramos arriba, en el fondo toma el log de vacíos, ¿no es cierto? Que obviamente la llave de vacíos estaba, entonces toma la llave de vacíos para que nadie más pueda entrar. Después bueno, esto porque esto era ya intentando tener un mutex extra. Déjenme mirar el código. Tengo demasiadas versiones de este mismo código. Este sí. Ok. Entonces, de nuevo, hacemos 1, 2 y 3. O sea, en el fondo lo que hacemos es tomar la llave de vacío, escribir el dato y llegar hasta acá, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, justo antes de seguir ejecutando ese código. Y en ese minuto la idea es que aparezca un consumidor para que lo agarre en la mitad del código, ¿no es cierto? Y el consumidor hace 6, 7, 8, que en el fondo es tomar el log de la otra llave de llenos, que por supuesto también está porque hay buffer llenos y por lo tanto él puede entrar. Entonces, como siempre, el problema en general es cuando hay concurrencia entre productor y consumidor, ¿no es cierto? Y entonces, en el caso de ese productor, él va a hacer 6, 7, 8, que es lo que está acá, y por lo tanto deja un buffer libre más, si ustedes quieren, ¿no es cierto? El otro estaba como ocupando y por lo tanto ¿cómo se llama? El consumidor está como corriendo la ventana y tratando de sacar el dato desde ese, mientras el otro está tratando de escribir un dato en el de allá. Eso es un poco entonces este es el productor y este es el consumidor.
¿Ok? Entonces hacemos 6, 7, 8 y ahí entonces los tenemos a los dos. De hecho, este slip de acá está puesto a mano, de modo que si ustedes lo ponen para ejecutar el código, digamos, esto ayuda a que se produzca el problema y entre que pierdan datos, se dupliquen datos, depende de donde uno lo ponga. Pero la idea es que conviene que uno ande mucho más lento que el otro, porque así uno logra más fácilmente que se produzca esta situación donde uno está escribiendo justo el último cuando el otro se está sacando, qué sé yo. Si el buffer está siempre con buffers libres y vacíos masivamente, esto funciona, es solo en los límites que se cae. Por eso no es fácil hacer que se caiga. Ok, y entonces una vez que tenemos a los dos, ¿no es cierto? Uno está aquí como llegando a su slip, que es opcional por supuesto, y el otro está justo llegando a la misma línea. Entonces P sigue ejecutando ahora, o sea el de arriba, y hace 4 y 5. ¿Por qué? Porque en el fondo va a preguntar si P flecha in es distinta de P flecha out, y por supuesto que es distinto. Y siempre es en estas líneas donde las cosas son peligrosas, porque en el fondo los dos están tocando el in y el out al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y ¿se acuerdan que cuando habíamos visto algún código antes, uno usaba solo in y el otro usaba solo out? Pero en este caso, como estoy preguntando por ambos, siempre es peligroso porque puedo obtener la respuesta equivocada si el otro está tocando los subíndices al mismo tiempo. Entonces, en este caso, él básicamente pregunta si quedan todavía vacíos, y efectivamente quedan, por lo tanto devuelve la llave, ¿no es cierto? O sea, ahora ya tengo mi llave de vacíos de vuelta. Y hace unlock de lleno, porque en el fondo él generó un buffer lleno de más, ¿no es cierto? Con lo cual en realidad devolvió esta llave, como diciéndole al otro, hay buffers llenos, por lo tanto hasta ahí la lógica iba bien, ¿no? Todo eso hasta ahí va bien. Ok, y ahora llega el productor, ¿no es cierto?, que era el otro que estaba ejecutando y que estaba, ¿se acuerdan?, en el slip, acaba de llegar, digamos, a su 9, y ok, 7, 8, y en este caso necesito entonces, ¿estoy bien? 6, 7, 8. Sí, ok, ya, estamos de acuerdo. Entonces, P terminó, hizo 4 y 5, liberó las llaves y salió, y ahora entonces vuelve a entrar productor, eso era, en el fondo es otra ejecución de P, porque como ya retornamos, volvemos a producir un dato, y entonces hacemos básicamente, mientras el otro sigue en su slip, digamos, hace 1, 2, 3, 5, ¿no? O sea, en el fondo, tomar el lock de vacío, de nuevo, dado que el otro lo había soltado, ahora lo puedo tomar yo, que puedo ser, si es un solo thread, es el mismo thread que lo soltó y lo tomó, genera su nuevo dato en in, o sea, 3, 1, 2, 3, y en el fondo ocupa este dato de acá y queda apuntando al de acá, ¿cierto? Porque estamos produciendo, y entonces en el fondo me encuentro con esta situación donde in es igual a out, cuando en realidad lo que pasa es que el consumidor como que casi consumió ya este dato, ¿no es cierto? Está en la mitad de su camino, y sin embargo yo no lo veo porque él todavía no ha modificado los subíndices, ¿ok? Entonces, si uno sigue esta ejecución, resulta que el productor hace 1, 2, 3 y 5, con lo cual no suelta el log de vacíos, porque en el fondo él cree que ya no quedan vacíos. Por supuesto suelta el log de lleno y se queda entonces con la llave de vacío bloqueada, ¿eh? Y el consumidor, que ahora termina y sale de su slip, va a consumir su dato correctamente, ¿no es cierto? Pero él va a desbloquear esta llave de vacío, porque en el fondo él cree que él sacó este dato y generó un vacío, cuando en realidad en el fondo el productor pasó, lo llenó y no alcanzó a darse cuenta que el consumidor estaba. No sé si se alcanzan a visualizar la animación. En el código está comentado, ustedes lo pueden ejecutar a mano, pero básicamente el problema es que mientras uno está escribiendo acá, el otro está sacando,
y en este caso, en esta combinación, lo que va a pasar es que alguien va a liberar, en el fondo van a quedar todos llenos. Después de esta ejecución debieron haber quedado todos llenos, porque el consumidor estaba sacando el anterior que había ahí, ¿no es cierto? Y el productor estaba poniendo el siguiente, y sin embargo lo que va a ocurrir es que van a quedar todos los buffers llenos, y sin embargo la llave de vacío queda de vuelta, lo cual, ¿qué es lo que produce? Produce que va a llegar un productor y va a escribir erróneamente, de hecho va a escribir en esa misma posición, creyendo que ese es el dato, creyendo que estaba vacío cuando en realidad estaba lleno. Recuerden que el caso in igual out señala tanto que están todos llenos como que están todos vacíos, y por lo tanto es fácil confundir esa situación. ¿Cuál es la solución a este problema? Es tratar de que en el fondo todo este bloque, o sea, desde que yo, en este caso es el consumidor, o sea, desde que yo saco un dato del buffer hasta que, o sea, en el fondo, sacar y preguntar si B flecha in es igual a B flecha out, necesito que nadie más esté ejecutando ese código. ¿Ok? En el fondo yo no puedo modificar esto y preguntar y que alguien entre medio haga cosas, porque en el fondo significa que yo obtuve el dato correctamente, pero no alcancé a modificar los punteros para que el otro sepa en qué situación, de hecho, y de nuevo, solo importa para el caso todo lleno y todo vacío, porque el que yo estoy modificando, que es el B flecha out, no es el que él utiliza, que es el B flecha in. Por lo tanto, no hay problema, salvo por la comparación. Que ahí necesito que los dos estén en una situación coherente. ¿Ok? Entonces, el truco es tratar de que esta secuencia sea indivisible. ¿Cómo hago eso? Es complicado, porque en el fondo implica como agregar un lock común que haga que todo esto esté dentro de un bloque de exclusión mutua, ¿no es cierto?, entre este y el otro, lo cual hace que al final en realidad lo que estoy logrando es que básicamente no haya ninguna concurrencia entre productores y consumidores, y a esa altura en realidad habría sido mejor ponerle un lock a los buffers completos y olvidarnos de estas llaves de entrada y de salida, ¿no es cierto?, y que cada uno entre, o sea, nunca va a haber concurrencia entre productor y consumidor. O sea, en el fondo, el objetivo de lograr concurrencia entre productor y consumidor como que no lo logramos utilizando estas cosas de bajo nivel. Ok, se los dejo planteado más que nada porque encuentro que a priori uno miraba el código, parecía correcto y después estaba malo. Y bueno, el otro ejemplo que me acaba de surgir después de hacerles la pauta del control, que en el fondo la solución a este problema de hacer que la lista que habíamos visto en clase, ¿no es cierto?, de la lista simplemente enlazada tuviera concurrencia entre add y extract, genera básicamente el mismo problema. Hay dos soluciones posibles. ¿Se acuerdan que en el fondo era la lista esta, que en el fondo es así? Y este era tail y este era head, ¿no es cierto? Y entonces lo que habíamos dicho era, ok, agreguémosle un lock a cada celda de la lista y agreguémosle y agreguémosle información, digamos, a esta otra lista, o sea, la cabeza de lista, y tratemos de hacer exclusión mutua lo más chico posible, ¿no es cierto? O sea, tratando de que cada nodo sea mutuamente excluyente y no tratando de que toda la lista sea mutuamente excluyente. Entonces, la primera solución que a uno se le ocurre, todavía no les he corregido la prueba, así que no sé cuál se le ocurre a ustedes, pero la primera solución que yo esperaría que se les ocurriera es decir, ok, pongamos un lock aquí, digamos un mutex aquí y un mutex en cada nodo. Okay, entonces tenemos un L flecha mutex y un P flecha mutex, digamos, en el camino, y entonces el código quedaría como está acá, digamos. Eso sería lo que yo habría esperado, que en el fondo cada vez que creo un nuevo nodo tengo que inicializar su mutex normal, ¿no es cierto? Y después cada vez que agrego a la lista, en el fondo hago un lock de la cabeza de lista. Digamos, más bien, la regla sería, cada vez que yo voy a tocar algo que diga L flecha algo, tengo que estar dentro de un acceso exclusivo al L, ¿no es cierto? Y cada vez que voy a tocar algo relativo a, digamos, al L flecha T flecha next, que es un nodo de la lista, tengo que tener acceso exclusivo a ese nodo también.
¿okay? Entonces en el fondo es como mirar dónde toco qué punteros y rodear eso de mutexes equivalentes, ¿ya? Entonces el problema con que uno se encuentra es que en realidad el lock de la lista me dura básicamente toda la función. ¿Okay? Porque en el fondo lo primero que hago es preguntar si L flecha T es null y hacer cosas al respecto, por lo tanto no quiero que nadie me modifique L, la cabeza de lista, ¿no es cierto? Porque además es normal, porque agregar y eliminar en realidad lo que más modifican es la cabeza de lista, ¿eh? La lista misma es muy poco, es solo el último nodo o claro, solo el último nodo y el otro nunca, porque el primero no se modifica, es el que se retorna. Entonces en el fondo el lock más importante es el de la cabeza de la lista. Y que se toca en los dos casos, en el caso de add y en el caso de extract. ¿Okay? Entonces, a pesar del esfuerzo que uno hace acá por tener concurrencia, si se fijan, tengo un gran lock y un pequeño acá que dura muy poco, digamos que es para tocar un puntero nomás en el primer nodo y que está adentro del otro. Y si uno trata de escribir la otra función, la que saca un nodo, en el fondo me pasa más o menos lo mismo. Tengo que tomar el lock sobre el header de la lista y después tomo el lock sobre el nodo que voy a eliminar y después hago el lock de la lista. ¿Okay? Entonces la respuesta era, ok, esa solución probablemente está correcta, pero mi problema es que en realidad estos locks de acá no me sirven de nada, porque en el fondo yo estoy proveyendo acceso exclusivo a las dos funciones a este nivel. ¿Okay? Tengo una sola llave, tengo que hacer el lock de la llave y después trabajar acá, por lo tanto igual voy a estar solo. O sea, nadie más puede estar tocando, si estamos suponiendo que los únicos que existen son add y extract, ¿no es cierto? Nadie más puede estar acá adentro trabajando en la lista y por lo tanto, ¿para qué estoy perdiendo, digamos, locks en los nodos intermedios si en realidad tengo un gran lock exclusivo? O sea, al final, tratando de hacer una solución con mayor concurrencia, me encuentro que al final es la misma solución que habíamos dicho que no era la que queríamos, que era con un lock común. No sé si se dan cuenta del problema. A todo esto, hay una pregunta pendiente en el camino que se las puedo dejar de tarea, que es buena. Ok, si puedo poner este lock acá, porque parece un poquito inútil ese lock para preguntar si L flecha H es null, para después soltarlo y retornar null. O sea, uno podría tener tentaciones, digamos, de decir, bueno, el caso L flecha H es null, suponiendo que la pregunta es atómica, no sé, a caer si es que alguien está modificando H o qué sé yo, ¿puedo yo dejarlo fuera del lock o no? La respuesta es no a todo esto. Pero piénsenlo por qué. No es trivial, porque uno le dan ganas de sacarlo y decir, no, esas cuestiones son simples y es una sola pregunta y para qué voy a tomar un log para hacer una pregunta. Si yo no voy a modificar nada, ¿no es cierto? Pero piénsenlo. Ok, ya. Y entonces la pregunta es, ok, ¿cómo puedo arreglármelas yo para efectivamente tener concurrencia sobre el add y entre el add y el extract? ¿Okay? Entonces, básicamente, es un poco como nos pasaba con el in y con el out en múltiples buffers, ¿no es cierto? En el fondo, la idea es que, a pesar de que los dos trabajan sobre el nodo, en realidad uno tiende a modificar head y el otro tiende a modificar tail. En la mayoría de los casos, salvo en el caso extremo, ¿no es cierto?, donde la lista ya sea es nula y estoy agregando un elemento, o ya sea tiene un elemento y le estoy sacando ese último elemento. ¿Ya? Y eso, el código es cosa de mirarlo. Es el único caso en el cual add y extract tocan los dos, tocan head y tail, para dejar la lista coherente. Entonces lo que podemos hacer, y no sé si alguno de ustedes lo propuso, pero lo razonable es tener dos llaves en realidad, una para head y una para tail, ¿no? O sea, en el fondo que la cabeza de lista tiene dos accesos exclusivos, uno para head y uno para tail, y esa solución queda bonita. Entonces, en el fondo, L tiene dos mutexes, uno se llama mutex head y el otro se llama mutex tail, y los nodos de la lista siguen teniendo un mutex como antes. Y entonces lo que uno hace es cuando agrego el nodo, entonces creo el nodo inicialmente y lo inicializo, ¿no es cierto? Para eso no necesito un mutex porque ese nodo acaba de aparecer, por lo tanto es mío y nadie más lo puede tocar. Yo inicializo su mutex para que pueda esta lista para ser usado, y después ahora sí lo voy a insertar en la lista. Entonces, en el caso de insertar, mi lock típico va a ser con tail, porque acuérdense que uno agrega al final de la lista, sale más fácil, y por lo tanto casi todo lo que yo voy a hacer en realidad involucra este
valor solamente. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la secuencia? Tomo el mutex de tail, tomo el mutex del nodo cuando lo voy a agregar. Este no es el nodo que voy a agregar, porque ese, como les digo, no existía. Es el último, es el que voy a modificar, porque al agregar tengo que modificar el next de este. ¿Okay? Entonces no quiero que nadie esté visitando ese nodo mientras yo lo estoy modificando. Entonces tomo el log del último nodo, lo enlazo con el que acabo de poner y suelto el log, porque ahora mi lista ya está, o sea, ese nodo está coherente. Olvídense del else por ahora. Hacemos que el tail, modifico el tail, por eso tengo tomado el log del tail, ¿no es cierto? Modifico el tail para que apunte al último nodo y puedo soltar ahora el log de la lista del head, digamos, ¿no es cierto? Perdón, del tail, siempre estoy al revés del entonces normalmente va a ser tomar el mutex de tail, tomar un mutex de un nodo intermedio que es el último para agregar el nuevo último nodo y finalmente soltar el mutex de tail. ¿Okay? Entonces agregar normalmente solo toma el mutex de tail, salvo el caso raro en el cual la lista estaba vacía y este es el primer elemento que yo voy a agregar, en cuyo caso efectivamente además de modificar el tail como siempre, en realidad tengo que modificar el head. ¿Okay? Porque se acuerdan que tail y head son null cuando la lista está vacía y cuando agrego el primer elemento los dos tienen que apuntar al primer elemento. Por eso es que esta implementación al final, si ustedes miran las implementaciones de listas concurrentes y qué sé yo, al final la gente tiende a más bien dejar un primer elemento en la lista siempre, que no se usa, ¿no? Entonces la lista enlazada siempre tiene un elemento y eso evita el caso de que la lista va a quedar, o sea, la lista vacía es con un elemento inutilizado, ¿no? Y eso hace que este log de aquí, por ejemplo, no es necesario porque yo nunca modifico el otro. O sea, ya sea solo modifico el tail, ya sea solo modifico el head. Entonces en este caso, este es el caso desgraciado en el cual además de tomar el mutex de tail, tengo que tomar el mutex de head para poder modificarlo, ¿ya? Porque voy a cambiar el otro valor. ¿Okay? Bueno, y la otra secuencia queda antisimétrica, digamos, ¿no es cierto? O sea, en el fondo tomo el mutex de head para hacer el extract y de ahí para adelante tomo el mutex del nodo que voy a eliminar, lo libero el nodo, la memoria, digamos, si es que se puede, y después tenemos el caso raro, ¿no es cierto?, donde me acaba de quedar vacía la lista ahora que lo eliminé y por lo tanto tengo que modificar L flecha T también. ¿Okay? Entonces de nuevo, normalmente tomo head y suelto head y además tomo el log del nodo intermedio, pero en el caso raro, digamos, donde la lista va a quedar vacía, necesito el otro mutex también. ¿Ya? Bueno, si a alguno de ustedes se le ocurre esta solución, la solución es razonable y es buena y con esta tienen toda la nota necesaria, pero la solución está mala. ¿Ya? Entonces la idea era que ustedes, o sea, incluso ustedes argumentan que la solución está buena, digamos, van a tener casi toda la nota, pero lo ideal habría sido que se den cuenta que es peligrosa esta solución. ¿Cuál es el peligro? Es básicamente esta idea de tener que tomar el otro mutex en algunos casos y por lo tanto todos los problemas van a estar siempre en el caso de la ejecución donde ya sea la lista está a punto de quedar vacía o sea que le estoy sacando un elemento. En el fondo es cuando estoy concurrentemente agregando un elemento, ¿no es cierto?, a una lista que tiene un elemento. Entonces alguien está a punto de dejar una lista vacía mientras el otro está a punto de agregar un elemento y depende en qué orden se ejecuten, efectivamente falla, ¿no? Y falla bastante feo la ejecución, ¿eh? Dejen ver si tengo a mano que hice una pauta del control. Entonces, básicamente, probablemente hay otras secuencias malas también, digamos. Yo tomé solo un ejemplo de secuencia mala. Es básicamente un extract que se está ejecutando simultáneamente y la lista inicialmente tiene un solo elemento puesto, digamos, ¿no es cierto?, en la lista. Entonces head y tail son iguales y apuntan al mismo elemento. Entonces en el fondo tenemos un extract que toma el mutex de head solamente, ¿no es cierto? Tomamos el mutex del primer elemento y en el fondo
mientras estamos en eso, o sea, tenemos el mutex de head y el mutex del primer elemento, entra un add que toma el mutex de tail. ¿Okay? O sea, en el fondo uno tiene los dos mutexes, recuerden que el elemento es uno solo, así que uno está trabajando con el head y con el elemento, y el otro ya tomó su mutex de entrada. Y por supuesto, entonces lo que le va a pasar al que está tratando de agregar un elemento es tomar un lock del primer elemento y quedarse bloqueado esperando que lo suelten, porque en el fondo él está ahí. A todo esto, si se fijan, desde ya está medio malo, pero eso lo vamos a perdonar, que en el fondo el tipo se queda esperando un lock de un elemento que va a ser extraído. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el elemento sea extraído de la lista y sea liberado? Y en el fondo a mí me van a hacer unlock y yo voy a ir a mirar un puntero a un elemento que en realidad ya está free. ¿Okay? O sea, ya desde ya estábamos mal, ¿no? Pero supongamos que no hacemos free, que el elemento sigue ahí, o sea, que eliminamos ese free porque no sabemos si va a ser liberado o no, pero desde ya se nota que hay una cierta incoherencia en lo que habíamos pensado, o sea, que están pasando las cosas en un orden que no se nos había ocurrido. Ok, y el problema en general es porque extract ahora decide que desenlace ese elemento, lo libera, ¿no es cierto?, le hace free, etcétera, y en particular se bloquea ahora tratando de modificar el tail, y el tail está tomado por el otro tipo. ¿Ok? Y entonces a add ahora le retorna el lock del elemento, y esto, como les decía, es un error en realidad porque está liberado, pero por ahora vamos a permitir que lo haga. Y básicamente lo que él hace es agregar un nuevo elemento a la cola, y entonces están numerados, esto se los voy a publicar, la pauta es entretenida, están numeradas las líneas, digamos, para poder seguirlo, pero básicamente lo que hacemos es que tail ahora apunta al nuevo elemento al que acabamos de agregar, ¿no es cierto? Y podemos liberar el lock de tail, y entonces ahora extract, ¿no es cierto?, sale de su lock y pone tail en null, ¿no es cierto?, que era lo que él estaba esperando hacer, para avisar que sabía que había sacado el último elemento, lo cual obviamente no era lo que había que hacer, porque en el fondo el otro acababa de agregar el último elemento. ¿Ok? Con lo cual, básicamente lo que ocurre es que se pierde, o sea, en el fondo hay un add que nunca se hizo, ¿ok? Y la cola queda vacía cuando en realidad debió haber quedado con algo, ¿no? Les dejo el problema planteado para que lo miren. Lo que es interesante es que no es nada de trivial descubrir cómo arreglar eso. O sea, si uno dice ahora, ok, ya entendí el problema, entonces ¿cómo lo arreglo? No es nada de fácil, porque en el fondo el problema está, o sea, en el fondo la regla debiera ser algo así como, ok, si la lista tiene un solo elemento, o si está vacía, probablemente en los dos casos, ¿no es cierto? O sea, el caso de lista vacía y lista con un solo elemento, en realidad uno quiere acceso exclusivo, completo, etcétera. ¿Ya? Y para el caso genérico, donde la lista tiene mayor estricto que uno, podemos hacer la otra solución concurrente. ¿No es cierto? Esa es más o menos la lógica, ¿eh? Porque la solución concurrente funciona perfecto, creo, ¿eh? No he demostrado todas las combinaciones posibles, pero creo que funciona bien ese código cuando la lista está llena de elementos. Pero el caso, supongan que yo quisiera implementar un código que diga, ok, cuando la lista tiene tamaño 1 o está vacía, entonces ahí quiero exclusión mutua completa. ¿Ok? Y la verdad es que no es trivial implementar algo así, ¿okay? Porque en el fondo significa tengo que tener un lock completo primero para preguntar en qué condición está la lista, y después, mientras yo estoy trabajando con la lista, o sea, en el fondo tendría que tener un lock común que tomo inicialmente, pregunto en qué estado está la lista, y según en qué estado está, lo suelto para ahora empezar a tomar los locks particulares, ¿no es cierto? Y asegurándome, por supuesto, porque lo que hay que evitar es, por supuesto, algo así como tomar el mutex de head y ahí ver que en realidad la lista está de tamaño 1, entonces ahora quiero tomar un mutex global, porque en el fondo las cosas pueden haber cambiado entre eso y lo otro, ¿se fijan? Entonces, en el fondo, la única solución posible sería algo así como decir, tomo un mutex global, miro cuál es la situación, y ahí decido si suelto el mutex global y lo tomo parcialmente, o me mantengo con ese mutex global y mantengo acceso completo a la lista. ¿Ya? Nada de trivial en todo caso, ¿no? Entonces la última respuesta, la última pregunta del control decía algo así como si esta solución realmente permite concurrencia en el acceso entre el add y el extract, ¿no es cierto? Y cómo uno podría mejorar la solución y cómo uno elige entre cuál solución ocupar, ¿no es cierto?, entre la solución clásica o una solución como esta. En este caso, este es un clásico caso en el cual en realidad
toda la concurrencia que ustedes van a ganar es casi nada, porque lo único importante entre add y extract es básicamente lo que ustedes están ganando es la posibilidad de modificar un puntero al mismo tiempo que el otro, ¿no es cierto? O sea, son como dos líneas que además de un tiempo muy predecible. Ustedes nunca se van a quedar bloqueados adentro del código esperando algo, ¿no es cierto? O sea, no sé, estaremos hablando de 3 o 4 ciclos de CPU que pueden ejecutarse concurrentemente uno con otro. ¿Okay? Entonces el hecho de hacer que impedir que se ejecuten concurrentemente, la verdad es que no pierden nada de paralelismo al final, ¿no es cierto? Porque es muy poco pedazo y ganan una cantidad de complejidad y de puntos de sincronización espantosos que van a hacer que en realidad todo lo que ganaron en paralelismo lo van a perder en tratar de sincronizar y probablemente además en insertar errores. Entonces este es un clásico ejemplo en el cual o sea que la respuesta sería, mira, no conviene hacer paralelismo entre extract y add, mejor mantengámoslo en la solución clásica y va a funcionar impecable, estamos tranquilos y en realidad no perdemos nada. ¿Okay? Ese es el tipo de análisis al que ustedes se van a enfrentar cuando tengan que paralelizar código, digamos. O sea, en general uno tiene que pensar muy bien dónde poner paralelismo y dónde no. Falta ya sé que lo quiero. Ya les hice una tarea 2, o sea, casi se las hice. Ok, la idea es por supuesto lo mismo que la tarea 1. Entonces en la tarea 1 habíamos visto las funciones para agregar a una lista doblemente enlazada. Creo que les había dejado abierta la implementación, digamos, es más bien la interfaz la que importaba, la implementación ustedes hacían lo que querían, pero básicamente lo que importaba, los obligábamos, ¿no es cierto?, a tener en alguna parte, digamos, una lista doblemente enlazada, ¿no es cierto? O sea, una cosa así. Y circular, digamos, para que insertar y sacar del medio fuera más o menos fácil. Esa era un poco la idea. Ya habíamos visto estas funciones search, remove, delete, add, etc. Entonces la misión de la tarea 2 es, por supuesto, hacer que ahora estas funciones puedan invocarse concurrentemente entre múltiples threads. El programa de prueba todavía tengo que inventarlo, pero estoy a punto. Entonces la idea es que van a tener threads como, entre comillas, productores, ¿no es cierto?, que van a estar haciendo add, y threads consumidores que van a estar haciendo cosas como hay más de una forma de consumir estas listas. Van a tener del, rem y search, todos consumen. Son todas funciones que permiten consumir, remove y search, porque search, además de buscar el elemento, lo extraía. Entonces en el fondo ok, entonces por supuesto la parte de concurrencia es más o menos fácil. Es básicamente hacer un mutex, ¿no es cierto?, y permitir que uno podría hacer un mutex global común y hacer que la ejecución nunca sea concurrente entre todos y con eso bastaría. Entonces, para hacerlo más entretenido, la idea es que la lista a partir de ahora va a tener un número máximo de elementos. Entonces, vamos a cambiar un poquito su interfaz. Entonces en eso no lo he puesto todavía. En init list vamos a tener un número máximo de elementos que en el fondo va a estar en la estructura.
O sea, ustedes además de tener la estructura, no sigan lo que yo, eso es la solución que estoy haciendo yo, digamos. Ustedes usen la misma solución que hicieron ustedes y le agregan campos a donde sea que, no sé si usaron una cabeza lista o qué sé yo, como que en realidad ustedes lo arman como ustedes. Bueno, creo que están obligados a una cabeza lista por la interfaz, pero la cabeza puede tener más cosas o menos cosas y punteros a distintos lados. Hagan lo mismo que ustedes hicieron, la única diferencia es que ahora hay un número máximo de elementos. Entonces la idea es que add_l, cuando la lista ya tiene en else elementos, add_l tiene que quedarse bloqueado esperando espacio. Es más parecido a un arreglo de buffers como los que hemos visto, como a los productores consumidores. Y del L lo mismo. Cuando yo pido sacar el último elemento y la lista está vacía, antes retornaba null. Ahora lo que vamos a hacer es que se va a quedar bloqueado esperando que haya elementos en la lista, ¿okay? Como hay threads que pueden generar elementos. Entonces add y del se parecen a productores consumidores clásicos, ¿ya? Ahora, como ahí me habrían copiado cualquiera de las soluciones que hemos visto en clase, la tarea queda muy fácil. Entonces le agregamos la choreza del remove y del search, que en el fondo son más complicados, porque remove en el fondo significa eliminar este elemento de la lista y extraerlo. Entonces ahora vamos a hacer que remove va a buscar el elemento y si no lo encuentra se va a quedar bloqueado esperando a que aparezcan más elementos para seguir buscando. O sea, él se queda esperando a que alguien ponga ese elemento en la lista para retornarlo, ¿okay? O sea, nunca retorna null tampoco. Y el search L vamos a hacer lo mismo. O sea, search L aplica la función sobre todos los elementos de la lista, no encuentra ninguno, ok, nos quedamos bloqueados esperando que aparezca un elemento y volvemos a buscar cada vez que aparecen nuevos elementos. Entonces, eso hace que al final hay que usar condiciones y cosas así, porque los semáforos ya no me aguantan para algo tan simple, o sea, tan complicado. Los semáforos yo podría haber usado directamente para add y del. Inicializo un semáforo con un número de elementos, ¿no es cierto? Y lo que hago después es que cada add hace P y cada del hace B y no hay problema, ¿no es cierto? Mi problema es estos dos, y por lo tanto hay que hacer condiciones y hay que despertarlos a tiempo cuando ocurren y qué sé yo, ¿ya? No es una tarea demasiado complicada, salvo por el hecho de que hay que hacer debugging con threads, que eso siempre es un dolor de cabeza, y todavía no existen muy buenas herramientas para hacer debugging con threads, digamos. O sea, nunca entiende bien cuál es la secuencia, y por supuesto los errores son difíciles de reproducir, porque las cosas se les caen una vez, pero la siguiente no, porque depende en qué orden ejecutaron, aunque sea exactamente el mismo código. Entonces, se van a entretener. Y mapL y freeL quedan iguales, salvo por el hecho de que, por supuesto, tienen que aceptar concurrencia, por lo tanto hay que tener un lock. Esta solución está orientada a que ustedes la hagan con monitores y con condiciones, digamos, es como lo lógico de hacer en este contexto, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son las conclusiones filosóficas de toda esta? A todo esto la tarea tengo que publicarla hoy día. Así es que deberían tener la próxima semana para trabajar entretenidos en esto. ¿Cuál es la conclusión del capítulo de paralelismo y concurrencia que hemos visto? Yo trataría de que ustedes recuerden, hay como dos mensajes nomás que son los que yo encuentro que son los importantes que ustedes retengan. Uno, que es súper complejo el paralelismo y por lo tanto es un poco como ¿cómo se llama? La recomendación que les di para hacer programas en C, ¿okay? O sea, aunque ustedes se enamoren de C como me pasó a mí en mis viejos tiempos, ustedes debieran resistirse a usarlo, ¿okay? O sea, ustedes nunca debieran llegar y decir, si yo hago un programa en C lo resuelvo, ¿okay? O sea, la respuesta es, tengo que hacer un programa en C por alguna razón, eficiencia, porque es lo único que hay, porque es lo único que soporta este sistema, etcétera. Estoy obligado a hacerlo en C, ok, entonces yo sé hacerlo y lo conozco y me gusta, está bien, ¿ya? Pero tienen que encontrar una justificación de por qué, ¿ya? No es un lenguaje que hoy día uno pudiera decir, este es un lenguaje que uno recomendaría para resolver cualquier cosa que a usted se le ocurra porque es un buen lenguaje, un buen ambiente. No, es un desastre. Tienen malas herramientas de debugging, tienen malos chequeos de protección frente al programador, por lo tanto requiere mucho más tiempo de programación. Por supuesto va a ser mucho más eficiente, pero requiere demasiado tiempo de programación, y como les contaba, el trade-off ha ido siendo que es mucho más caro el tiempo de programación que el tiempo de CPU, ¿okay? Por lo tanto, si ustedes tienen un programa que anda 10 veces más lento, pero resulta que en realidad en el computador que tienen hoy día anda relajado, a nadie le importa, ¿ya? Tal vez cuando se nos empiece a acabar la energía nomás va a volver a ser un tema, ¿no es cierto? El ahorrar CPU. Pero realmente en este minuto lo que hay que ahorrar es tiempo de programación.
¿okay? El tiempo de usted es mucho más valioso que el tiempo del computador donde está corriendo su programa. Paralelismo pasa un poco lo mismo. O sea, uno no hace paralelismo porque sí. ¿Ya? Ahora, hoy día, desgraciadamente, el paralelismo se está volviendo una especie de obligación. Yo les contaba, en el fondo, lo que uno espera es que los computadores tengan muchos más procesadores en el futuro, pero uno no espera que esos procesadores sean mucho más rápidos. Entonces, la única forma que hay de seguir progresando y que las aplicaciones vayan andando más rápido a medida que yo compro más computador es que tengan paralelismo en forma innata. ¿Ya? Y eso es una mala noticia porque esto es complejo. Y entonces, al ser complejo, yo lo que recomendaría en general es traten de aplicar lo que se llama paralelismo grueso. ¿Ya? Que en el fondo es una exclusión mutua grande, digamos, o sea, un lock grandote. Por supuesto, no hay que abusar. En los primeros tiempos, cuando recién aparecieron los multiprocesadores y los sistemas operativos no estaban preparados para de verdad ser multiprocesadores, entonces lo que tenían es que el kernel tenía un gran lock, que era un mutex gigantesco de todo el kernel, y cuando, por supuesto, no todo el kernel lo usaba, pero cada vez que yo iba a tocar la parte central, las variables centrales del kernel, por ejemplo, la tabla de procesos, etcétera, yo tomaba el gran lock del kernel. ¿Okay? Entonces, por supuesto, se hacía que al final la entrada al kernel era como, ¿cómo se llama?, serializada entre todos los procesos que había, y eso hacía que al final, en realidad, no ganaba nada con poner más procesadores, porque todo el mundo estaba entrando al kernel en algún minuto, y eso echaba a perder todo el paralelismo que yo estaba teniendo en mi sistema. ¿Okay? Durante muchos años, creo que hasta la versión de Linux 2.4 todavía era así, digamos. A partir de las últimas versiones, eso ya se desarmó, ya no existe un gran lock del kernel, ¿no es cierto? Y está todo lleno de pequeños locks por todas partes, pero hace que obviamente hay más riesgo de deadlocks, ¿no es cierto? Y más riesgo de inconsistencia. Entonces, en general, la recomendación es programación gruesa, salvo cuando realmente yo requiero más paralelismo, y recordar también entonces que hay como una especie de trade-off, ¿no es cierto?, entre, en el fondo, más paralelismo y más riesgo de, ¿cómo se llama?, digamos, de secciones críticas, o sea, de secciones críticas no cubiertas, ¿no es cierto?, o sea, de ejecución concurrente que hace daño. Y por otro lado, en la medida que mis trozos de código protegidos por locks son cada vez más pequeños y tengo cada vez más locks en el sistema, ¿no es cierto? O sea, el trade-off es entre un gigantesco lock, ¿no es cierto?, que es un solo lock y enorme, y múltiples locks y pequeños, ¿no es cierto? Mi problema es que en general eso también aumenta la probabilidad de deadlock. Es como natural, ¿no es cierto? Porque en el fondo, mientras más locks yo tengo, más probabilidad tengo que un thread empiece a pedir varios locks al mismo tiempo y que el otro y que finalmente se genere una cadena de dependencias que nadie ha visto. Si yo tengo un solo lock en todo el kernel, no tengo cómo tener un deadlock, ¿no es cierto? En el fondo, salvo que algún estúpido no me devuelva el lock, ¿no es cierto? Pero es trivial. En el fondo, si todo el mundo pide el lock y lo suelta y no se queda esperando nada más porque no hay nada más que esperar, eso nunca va a caer en un deadlock. En la medida que yo voy teniendo más paralelismo, voy corriendo mayores riesgos. ¿Okay? Entonces, en fondo, la regla es, traten siempre con la solución gruesa primero. Por ejemplo, el caso de la lista enlazada, uno lo primero que hace es simplemente poner un mutex para toda la estructura de datos. O sea, cualquier función que va a tocar o va a mirar la estructura de datos, la protegemos. ¿Ya? Si resulta que eso empieza a hacer que hay mucha contención y, ¿no es cierto?, y que no es necesario, etcétera, ok, empezar a pensar en dónde yo puedo aceptar accesos concurrentes. Casos típicos, por ejemplo, puedo dejar que concurrentemente la gente mire la lista, por ejemplo, cuente el número de nodos, busque, la gente que no modifica, ¿no es cierto? Y eso puede entrar todos concurrentemente, y en cambio puedo tener exclusión mutua de los que van a modificar. Ese tipo de cosas uno puede entrar a jugar, pero se vuelve un mundo complejo de manejar. Y lo otro que les recomiendo
practicar esto, o sea, tómenlo, está bien que bueno, es un curso, tienen que aprobarlo, digamos, y eso, pero no van a haber demasiadas preguntas de paralelismo en el sistema, así que ustedes se las pueden arreglar para aprobar este curso sin entender nada de paralelismo. Yo creo que eso es riesgoso, ¿no? A pesar de que no les guste, qué sé yo creo que realmente es un tema que ustedes debieran tomarse más en serio que lo que tomamos nosotros en nuestra generación, ¿no? Nosotros el paralelismo lo mirábamos como algo loco y algo volado, digamos, nunca habíamos visto un computador con más de un procesador, así que era como una locura teórica, que a mí me encantó, yo lo pasé re bien y es un tema que me fascina, pero hoy día yo diría que es más bien una necesidad profesional, ¿no? O sea, ustedes tienen que saber programar en paralelo. Probablemente hoy día en el mercado laboral nadie se los va a pedir, pero de aquí a 5 años probablemente todo el mundo se los va a pedir. Entonces, yo diría que es un tema que ustedes debieran tratar de ejercitarse. Si les sale difícil, ejercítese más todavía, ¿no? Es como tocar piano esta cuestión. Hay que practicar, hay que hacerlo, hay que meterse en estos líos de entender dónde está el bug. Es re complicado, pero yo les recomendaría ponerle más énfasis, digamos, a ese tema que lo que se necesita simplemente para aprobar un curso. Al revés, el resto del curso probablemente es bastante más opcional, entender bien cómo funcionan las cosas de bajo nivel y el Linux y qué sé yo, que es lo que viene a partir de hacia adelante, cómo usar las herramientas de bajo nivel. Eso algunos de ustedes lo van a necesitar y algunos de ustedes van a seguir por ese camino, van a programar, qué sé yo, para dispositivos embedidos, móviles, etcétera, y está bien, pero no todo el mundo lo necesita. O sea, ustedes pueden vivir sin programar en C a lo largo de toda su vida si no les gustó, ¿ya? Pero el tema de programación en paralelo sospecho que no se van a poder librar. Así que este es un buen curso donde aprender un poco más de eso. Ya, la próxima clase partimos con capítulo nuevo. Básicamente lo que nos empieza a tocar ahora es, vamos a agarrar el kernel Linux como un ejemplo, pero en el fondo lo que vamos a ver es cómo usar todas las interfaces que el kernel provee en el bajo nivel. En el fondo es como la continuación de programación bajo nivel. No cómo se implementan, ¿ya? El siguiente curso, que es de sistema operativo, uno ve lo contrario, o sea, cómo adentro del kernel se implementa, está todo eso programado en C también, cómo se implementan esas primitivas. Nosotros lo que vamos a ver es cuáles son esas primitivas y cómo se usan desde el punto de vista de un programa en C de usuario que quiere usarlas en el bajo nivel. ¿Ok? Ya, nos vemos el jueves.